Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de Troveiros de Compostela, recapitulando sobre todo para os señores telespectadores que se incorporan neste momento a nosa sintonía, decirlles que hoxe estamos dedicando o programa a algo que, pois, é moi noso, é da nosa casa, é o lóxico é que tamén de cando en vez falemos do que facemos, do que fai este grupo editorial El Correo Gallego. Como saben vostedes, El Correo Gallego tiene una emisora de radio que se llama Radio Obradoiro y en esa emisora desde hace 6 meses, va a hacer 6 meses, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana se emite un programa bajo el título de Estamos Contigo. Colaboran mis fraternos compañeros José Luis Marisolera, que hoy está ausente por circunstancias profesionales, y el profesor Miguel Cancio, que cada viernes como anoche, cada jueves, cada noche, de jueves a viernes ya prácticamente, está con nosotros. Es un programa, sobre todo eminentemente humano, pero es un programa que yo quiero agradecer desde aquí la colaboración de todos ustedes, porque sin esa colaboración sería inviable hacer 8 horas de radio en directo. Pues bien, vamos a celebrar una fiesta. Le llamamos fiesta de convivencia. Qué palabra más bonita, fiesta de convivencia. Una jornada maratoriana que vamos a vivir todos juntos, sin pedir nada a cambio, tan solo que pasen ustedes un día feliz. Y hemos pedido a algunas personas, en este caso a Sito Mariño: Sito, échanos una mano. Yo no te voy a decir que pierdas dinero porque tú tienes tu empresa, pero por favor, ese día no ganes dinero, hazlo por nosotros, pero no tanto por nosotros, sino por muchos oyentes que yo sé que quieren tener allí una orquestita, que quieren tener, digo orquestita cariñosamente, porque lo vamos a tener, es una orquestaza, ¿no? Queremos tener nuestra canción, no hubo más que pedirlo y en 15 días estaba la canción hecha. Esto solamente lo hacen los amigos, de verdad que sí. Por eso, Sito Mariño, una vez más, muchísimas gracias. Luego le hemos pedido al alcalde de Boqueixón que nos echara una mano en este evento. Una mano no nos echó la una, nos echa las dos. No le pedimos dinero, porque sé que no tenéis un duro, alcalde. Te pedimos la infraestructura. Te pedimos que nos montes las carpas, que nos cedas protección civil, que es un efectivo humano de más de 50 personas entre Cruz Roja, Protección Civil, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, que eso vale mucho dinero. Hoy no podíamos pedirte dinero porque yo sé que los ayuntamientos estáis como estáis, pero nos vais a dar todo el corazón y vais a poner toda la carne en el asador en esa fiesta. Este es hoy el primer programa, porque haremos todavía un segundo programa la semana que viene, pero hoy hemos querido presentar nuestra canción, que luego al final de nuevo escucharán, pero yo sé que el profesor Miguel Cancio tiene una sorpresa. Sí, una sorpresa para la cultura de las fiestas, la tradición de las verbenas como deben de ser, y aquí está un insigne representante de esa cultura muy importante, los que conocen y viven y sienten esta cultura, esta tradición de las fiestas patronales de las verbenas, y un representante de un ayuntamiento, don Jesús, ¿cómo es? San Juan, que también celebra estas fiestas. Y yo quería hacerle un regalo especialmente a Sito Mariño, a Miel, a esta cultura, al alcalde, a Luis, a esta fiesta que va a tener lugar, porque la gente demanda esto. No quiere que esto se acabe, sino quiere mantener esta tradición. Y yo traigo aquí hoy una gran canción de uno de los más grandes. Fijaros cómo se llamaba: Ángel Agustín, María Carlos, Fausto Mariano, Alfonso Rojas Canela del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Todos son los nombres. Este es nada más y nada menos que Agustín Lara, el Flaco de Oro, que ha compuesto más de 700 canciones, pianista, cantante y compositor. Entre otras, Madrid, Granada, Valencia, Piensa en ti, Solamente una vez, tantas y tantas. María Laó, a la doña de las doñas, a María Félix. Y hoy traigo aquí una que a Licho le va a encantar. Y antes de dar paso voy a decir sus estrofas, porque sé que nos estará escuchando y vibrará con esta canción que tiene que ver con el pecado de amor. Y las estrofas dicen así: ¿por qué te hizo el destino pecadora, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió, si cada noche
tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es un sol, ¿por qué te hizo el destino pecadora si no sabes vender el corazón? Al ritmo del mejor ritmo que es el bolero, y dentro del bolero el son cubano, un homenaje a la cultura de las verbenas, de las fiestas, donde nosotros, como yo que no soy nadie, nos hemos formado en lo mejor de nuestra vida, de nuestro conocimiento, y hoy aquí está un gran representante, un cantante maravilloso, un profesional que sigue en la profesión promoviendo esta cultura y que acaba de abrir un negocio que también es muy importante para seguir defendiendo esta cultura que está vinculada con los bares, en nombre de Sito Mariño, y a Ramón Muñiz, ese gran amigo nuestro, que igual nos está viendo su viuda, Manuel y a Muñiz, todos, Manuel. a Manuel Muñiz, los que han vivido esta cultura, van a sentirse emocionados escuchando La Pecadora, en un homenaje que Cuba, no la Cuba del terrorismo del comunista de Fidel Castro, sino la Cuba de la libertad, le dedicó a uno de los más grandes, que es Agustín Lara, el Flaco de Oro, y que tuvo muchas novias, entre ellas se dice incluso que la gran Lola de España. La Pecadora. Lola Flores. Luis, pues que se comience. Que se abra el telón, que aquí comienza el folión. Ahí va, ahí va. Divina claridad, la de tus ojos, diáfano como gota de cristal. Ahora entra espectacularmente. Uva que se humedece con sollozo. Sangre y sonrisa juntas al mirar. Sangre y sonrisa juntas Y ahora mira al el cambio de mirar. orquesta. ¡Bien! Porque te hizo el destino Esa tenéis que grabarla. pecadora. Sí. Qué bonita. Si no sabes, Si no, fíjate cómo es. no sabes vender El corazón parece pucho, el gran pucho. Porque porque pretendió odiarte quien te adora. te adora. Y ahora, impresionante, Porque vuelve a quererte. vuelve a quererte ¿Quién te odió? te Y ahora ya pasa el odia. final. Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima Dime el final, sí. es un sol, porque te hizo el destino pecadora. Fíjate el final. Si no sabes vender el corazón, si no sabes vender el corazón. ¡Maravillosa! ¿Qué me dices, sí? Esto es un bolerazo con un pequeño aire de son, Sí, sí, digamos, como tal. ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Hombre, yo que llevo esto en el corazón desde pequeño y que la llevo en el coche y que tengo esta colección, pues al traer hoy aquí a Sito y al celebrarse Estamos Contigo y al ser el representante importante y haber trabajado como gran vocalista y ahora ser representante con una empresa de orquestas y abrir una empresa en Arzúa donde va a seguir habiendo música, teníamos que traer a un gran bolero por uno de los más grandes, que es Agustín Lara, el Flaco de Oro, y cantada de forma maravillosa por una mujer que la cantó impresionantemente desde Cuba.
Cuba libre, presidente, pero ¿cómo vas a Cuba comunista, a Núñez Feijóo con Margallo, que nos están machacando constantemente? Bueno, que estamos de fiesta, Pero estamos bueno, de fiesta, ¿cómo es estamos de posible? fiesta. Hoy no traje la campanilla, se me olvidó. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar de fiesta. Y está aquí el señor alcalde de Boqueixón, don Jesús San Juás. El día 2 de junio estaremos no campo do río de Ponte Ledesma. De cara a nuestra audiencia, que en este momento nos está sintonizando, descríbelle vostede como ese campo do río, como ese escenario natural, con esa ponte romana, con ese río Ulla. O malo que temos que ten esa ponte romana que os trailers da orquesta, si nos queríamos levar incluso, me decía Sito, hay que traer la orquesta mejor que tengo, pero que no pasa el trailer por aquí, ese fue el problema, ¿te acuerdas, Sito? Sí, pero tamén é bonito ver volver un poquinho aos tempos de antes. Claro. E ver unha orquestilla nun palco normal e corriente. Efectivamente, Ali os sí. músicos tamén ten un gran mérito tamén. Claro que sí. Como cando marcha a luz e a orquesta sigue tocando e tal, efectivamente. e dice, oye, cuidado, Isto que saben facelo, non é conto. Isto non é conto. Non é conto. Claro É que dicir sí. que tamén, eu digo sempre que un gran artista todo está ben, moito montaje, moito bon sonido, que se aprecia moito máis o sonido incluso que a luz, porque sí, pero o gran artista cando se sube arriba dun taborete que ter carisma. e ali demostra as súas facultades e que bonito é eso. Entonces eu creome que vai estar todo moi ben. Ademais, Non temos escenario móvil, pero vai estar todo moi Hai que ben. adecualo ás necesidades. Jesús, como que hoxe non pudín ir? Tiña ganas de ir hoxe hasta ali, pero depois non houve tempo. Como está o río neste momento, o río Ulla? Está todo xa algo desbordado ou como está o tema? O río da Ulla neste momento baixou xa bastante o caudal, non se chegan a ver as pedriñas aínda que cruzan pa isla, As Islas Gres. pa as islas de Gres, pa outro lado, pero bueno, baixou bastante e penso que po día 2 vai estar perfectamente para poder cruzar dun lado a outro. Por exemplo, podremos chegar á Isla do Amor. Se está baixo, sí, senón tendríamos que dar a volta polo puente romano e ir polo outro lado, para chegar hasta a Isla dos Enamorados. Porque, señoras e señores, lembren vostedes que en esta festa hai o Carón como escenario natural 7 islas. Y una de ellas es la Isla de los Enamorados, que lo sepas, Sito. Hai que visitarla. La Isla de los Hombre, Enamorados. E a máis pequeniña de todas, pero tamén é a que máis está escondida. Eso sí, collen dúas parellas como máximo, Bueno. É dicir, máis non, Non, máis non O sea, tamén hai que ir, falta máis que son hai que ir ¿no? por turnos, hai que ir por turnos. Aquí está o gran Verderolo. Decía, amigas e amigos, que o escenario é privilexiado, é un escenario natural que verán vostedes os que non o coñecen e van ir por primeira vez, van quedar sorprendidos. Que nos vai a ofrecer ese día Boqueixón? Porque prácticamente está eso en límite de provincias. Como saben vostedes, a Ponte limita as dúas provincias, a Coruña por unha banda, Boqueixón, e Pontevedra xa entra o concello de Vilacruces. Non en vano van entrar en show incluso 4 alcaldes que se van dar cita ese día. Será o alcalde da Estrada, o alcalde de Vila de Cruces por Pontevedra, o alcalde de Vedra pola Coruña e o alcalde de Boqueixón, que é o anfitrión pola provincia da Coruña. Digamos, alcalde, como vai estar coordinado todo a nivel de protección civil, aparcamentos, como vai ser todo este evento? Si vai estar a protección civil ali ao mando de operativo de todo, vai haber grandes aparcamentos antes de chegar ao campo da festa, antes de entrar no que é o puente románico de Ponte Ledesma, porque para entrar po campo do río hai que pasar por debaixo do puente, lóxicamente. E bueno, vai estar xente ali, bastante xente controlando todo, para que sea un día precioso ali. O campo da festa vai estar coberto con as carpas, vai haber servicios, de baños, de todo, e bueno, eu penso que vai ser, se o tempo nos acompaña, o paraxe é inmellorable, a carón do río da Ulla, bañado no límite con Vila de Cruces, un puente que incluso desde o puente, verlo o certamen de bandas se queres, se subes arriba, estás arrimado ali, un puente peatonal que está entre as dúas provincias, Coruña e Pontevedra, e bueno, como digo sempre, non creo que é un dos mellores paraxes que temos dentro do concello, que é do Val do Ulla, a zona de Ponte Ledesma. É un sitio ideal para escoitar a boa música.
Na máis hasta incluso é un parque natural con unha acústica impresionante, Sí, sí, moi boa, eso moi hai boa. que dicilo. Chegará un momento, eu diría, especial, que será ese acto de homenaxe a Pepe García Peixeiro. Me gustaría, antes de cederlle a palabra ao profesor Cancio, me gustaría que fixeras, alcalde, unha reflexión en torno á personalidade de Pepe García, coñecido polo Peixeiro de Cirela. Quen foi este home, alcalde? Pois eu que tuve o honor e o gusto de estar con el, viaxar moito por España adiante, vendo bandas de música. De certo é que nestes 20 anos pasaron por ali a banda de Oviedo, banda municipal de Zamora, as mellores de Portugal, as mellores militares de Portugal. E, bueno, era un home que dicía eu sempre, pero Pepe, ti que non entendes de música, non tocas un instrumento, non tocas nada, como os che dou polas bandas de música, di? Porque a min gustame, eu disfruto escoitando a música. Era moi peculiar o home. E despois era un home que centrábase e acababa un certamen de bandas e xa estaba pensando no do ano seguinte. No do ano seguinte. E eu dicíalle sempre, pero Pepe, facemos un certamen con 5 bandas. No. Ele era, ao final, tiñan que vir 8. Se non viñan 8, para ele non era un certamen de bandas. Ele disfrutaba como nadie ese día cas bandas. Por iso que eu, a verdade que como amigo, sentino moito. Esta homenaxe para min colma moitas... Oye, teño aí, cando me propuxo o fillo, dixen, o que ti queiras, muchacho, o que ti queiras, touche unha man, e así foi. Pois agora colaborando con todos vós, e bueno, espero que ese día sea un día moi emotivo hacia a familia del, que tamén o merece. Miguel, Bueno, tú conociste a Como, Peixeiro. por supuesto, gracias a ti, que lo llevaste tú un montón de veces a la radio anterior. Y estuvo aquí. Sí, y estuvo en nuestro programa varias veces y después convivimos con él en un montón de ocasiones. En el pregón que di en La Coruña, en el Teatro Rosalía de Castro, con estos dos portentos que son los Fernández Barallobre, Cheché y Carlín, yo dije, anteayer. sí, yo dije la frase que me ha aportado este gran personaje gallego, español y universal, vinculado con el Papa Ratzinger, con el Beato Juan Pablo II y con el Papa Francisco, que es José Luis Marisolera, el Licho, de Hölderlin, el poeta de los poetas, y que decía, no es lleno de cosas, sino poéticamente cómo debemos habitar el mundo y la vida. Pues bien, el Peixeiro de Cirela, de una aldea, que yo soy de pueblo, pero él de una aldea que es más difícil, vivió desde pequeño ese impulso poético que no es de los progres, que no es de los cultos perantes, que piensan que la poesía es únicamente de ellos y la alejan del pueblo, sino que el pueblo sabe valorar esa poesía de las fiestas, esa poesía de las verbenas, esa poesía de las orquestas, que es la verdadera, como este bolerazo del gran Agustín Lara. Y él, desde pequeño, con sus padres, con sus abuelos y después, sintió esa poesía de las bandas y, como dicen los grandes, vivir para seguir viviendo, recordar para seguir recordando, amar para seguir amando. Y él, con esa empresa de pescado que la lanzó en Galicia y que ahora la lleva su hijo, quiso darle al pueblo, a su aldea, a ese paraje maravilloso, algo que él sintió en lo más profundo de su corazón y quería vivirlo con sus amigos, porque vivir no es solo vivir económicamente, es vivir amando, y amando de esta manera. Y él hizo ese festival maravilloso que se mantuvo en el tiempo y que ahora volvemos a hacerlo para devolverle a él eso que nos dio, ese vivir poéticamente, ese vivir amando de los demás. Y una de las mejores formas de amar a los demás es con la música, que es la expresión de los ángeles, de los dioses, que nos hace mejores, Luis. Y por eso yo creo que es muy importante celebrar un homenaje a este gran emprendedor que triunfó como emprendedor, que triunfó con las bandas, triunfó, ¿quién nos lo iba a decir después de muerto?, con el estudiantil que ha subido, y su hijo, y es de bien nacidos reconocer a esta gente que es la que nos hace ser mejores, luchar para seguir luchando, mejorar para seguir mejorando y amar para seguir amando, Luis. Y algo, señoras y señores, que muchos de ustedes no saben, es que cuando aquel 9 de agosto del año pasado
un día donde caían los pájaros, ¿te acuerdas, Miguel? Hombre, claro que sí. Un día de calor sofocante, tremendo. Y encima estaba gravemente enfermo. Muy enfermo. Estuvo al pie del cañón gravemente Hasta enfermo, última sufriendo la diálisis, que para él era durísimo, con aquel otro amigo que le acompañaba, que venían allí Con Manolo después Batallán. de esa prueba durísima, que también la sufre mi gran amigo Calín, y que son ejemplares, porque ese es en el espejo en el que hay que mirarse cómo se entregan a los demás, hacen grandes fiestas, iniciativas, por encima de lo que predomina en Galicia y en España, que es lamentable, que es la envidia, que machaca a la gente que hace cosas. Pues nosotros queremos defenderlos. Y decía que precisamente, casi digamos, en su postrer momento, en ese momento en que ya casi agonizaba, le escribió unas letras manuscritas a su hijo José Luis y le dijo textualmente: «Fillo, cando morra, procura que ao meu enterro veña algunha banda de música. ¡Ay, qué entierro! Si tes algún problema, fala con Rial». Sí. Me llamó José Luis, era un 9 de agosto, y era un mes malo, un mes donde no hay músicos, están de vacaciones. Sin embargo, allá nos movimos rápidamente y juntamos casi 2 bandas de música al 100%. Muy buenas. ¿Te acuerdas? Que fuimos a aquel entierro maravilloso. Fue un gran entierro. Emotivo, Él estaba viéndolo allí desde el cielo. impresionante. Tuvo el entierro que quería. Sí. Quería morir, y una vez muerto, que sus restos mortales fueran acompañados al sepulcro, antes a la iglesia y luego al sepulcro, digamos, acompañado de lo que él más había amado, que eran las bandas de música. Era esa solemne marcha fúnebre, lastimera, pero bonita en el fondo. Un silencio sepulcral. Tan solo te acordarás, Miguel, que se escuchaban los pajaritos, sí, y el calor sofocante que hacía. Era y allí un poco el río, maravilloso. Fue una gran Y despedida las aguas digna del río de su vida. Y su hijo cumplió en su familia y Exactamente. los amigos también. Por eso, en esta ocasión, que siempre estuvo con nosotros, y tú lo sabes, Miguel, que cuando le hemos pedido, porque Sí, hemos formado parte de este equipo, un luchador. le hemos pedido algo, él siempre supo estar en la operación logística. Era un hombre de palabra. Y os voy a decir algo más. De palabra y echado Y os hacia voy a decir adelante. algo más, queridos telespectadores. Y está aquí Sito Mariño y no me deja mentir. Pocos días antes de morirse, habló conmigo. Y yo le pregunté qué tal había quedado económicamente de la fiesta, porque hacía un mes escaso que se había celebrado, y él me dijo que, bueno, mejor que el primer año, que por lo menos el primer año tuvo pérdida, y pérdida fuerte. En el segundo, no, ya no tuvo pérdida. Y le dije, bueno, liquidaches casiente. Y dije, no, al único que le debo es a Sito Mariño. Es el único que le debo. E teño os cartos na carteira. Y me acuerdo bien que cuando murió aún no te había pagado. Y el hijo fue a un pantalón y allí tenía el dinero guardado para tu orquesta. Esto es algo, señoras y señores, que nunca he dicho y hoy lo confieso a ustedes. Esto es la dimensión, la grandeza humana de aquella persona que andaba con los cuartiños en el bolsillo, pero que por hoy o mañana que no te encontraba, y que tú además eres una persona así, espléndida, que primero sabías que estaba seguro y segundo que máis dá cobrarose que mañán, gracias a Dios no te hacía falta en aquel momento, y te hace falta, oye, es normal. Él había dito, oye, Sito, que llamó. cando queiras, Me oye, consta que mira, te que cando queiras, no, tranquilo, hombre, tranquilo, que non hai problema ningún. Por eso te digo que Pero- ya ves que esta historia la sé porque él me la comentó unos días antes de morirse. Me dijo, o único que lle debo é a Sito Mariño, pero teño os cartos no bolsillo. Me acordo ben, e andaba con el dinero para pagarte a ti, ¿me entiendes? Lo poco que le habías cobrado, porque prácticamente le cobraste los gastos. Una vez más, señoras y señores, quiero agradecer aquí personalmente, porque de alguna forma yo había sido el responsable, digamos, él era el director de la operación logística, pero yo de algunas formas era el responsable de todo el comité organizador, y naturalmente me preocupaba de que la gente cobrase, ¿no?, como es normal. Y le preguntabas, oye, si liquidó a fulano, a citano, me falta solamente Sito Mariño, pero Sito me dixo que non tiña prisa. Isto foron palabras textuales. Pero cando él morreu, a familia toda sabía que había eso aí. Que había esa deuda. Correcto. Efectivamente. Bueno, Quiero sí, que sí, se sepa esto en sí. este momento, que es de plena justicia, porque son esos pequeños detalles humanos que a veces no se comentan y en la vida
señoras y señores, conviene saber que no todos somos iguales. Vamos a ir rematando el programa porque ya nos hicieron señas que tenemos que llegar al final. Bueno, pero siempre hay ese minuto de gracia que nos concede nuestra ilustre realizadora. Muy guapa. Y, por Iria, cierto, está más guapa Iria, que y ves, si no se lo dices con ese así, novio tan aún si simpático lo que dices tiene. así, El aún- amigo nuestro de Lugo, que estuvo aquí, sí, Cuba. Sí, el Un amigo gran Cuba. hombre, que además colaboró también Estamos Contigo con esa señora de ecología. No sigas así, que entonces aún Sí, ya me lanzaba, es verdad. le enganchamos 5 minutos Bueno, más. bueno, ¿no? es verdad. Bien, señoras y señores, dependemos de la realización, como es lógico, porque detrás de este programa viene otro y, naturalmente, nos gusta ser respetuosos con otros compañeros. Pero yo siempre que Iria nos da ese minuto de gracia, como todo ajusticiado que se le concede ese minuto de gracia. Señor alcalde, moitísimas gracias por estar hoxe aquí. E desde aquí diga usted o que queira. Gracias. O antes que poda, por suposto. Gracias pola invitación. Animar a todos os que queiran, tanto de Boqueixón como de fora de Boqueixón, de todas as provincias de Galicia, que queiran vir ao certamen de bandas, non van quedar defraudados. O sitio é maravilloso, Boqueixón é hospitalario nese sentido, hai bons restaurantes tamén para comer, que é importante, e, bueno, e disfrutar un día de música, máis dun gran homenaxe ao amigo Pepe García. De todos xeitos, quero que saibades que por parte desta casa de Editorial Compostela vai haber toda clase de facilidades, porque non en vano é a gran festa desta casa. Esta é a gran festa da radio desta casa, da televisión desta casa e do xornal desta casa. Facémolo todos desinteresadamente, sin ánimo de lucro, simplemente a prol, precisamente, de conseguir un día de convivencia. Sito Mariño despide. Moitísimas gracias por contar comigo unha vez máis e bueno, que vamos a ir con toda a ilusión, que toda a persoa que acuda ese día a esa gran festa, esperamos e desexamos que o pasen moi feliz. Y ahora, profesor Miguel Cancio, despedimos de nuevo con la canción. Por supuesto, ¿cómo no? Venga, dale el Tony. Yo, Tony. A ver, que sea el profesor, que sea Sito Mariño. Venga, Yo dale Tony. Como tú sabes el programa, pues después le pongo Ahí Ahí está. Ahí está. É a radio preferida da xente da nosa terra.